listo. Listo, bien, estimados alumnos, hoy en nuestra clase de biología vamos a tratar el tema los reinos vivientes. Ustedes ya deben haber puesto en su cuadernito la fecha de hoy y el título, los reinos vivientes, ¿ya? Entonces, mira, ya hemos visto nosotros las características que tienen los seres vivos, ¿no? Recuerdan en la clase anterior, había varias características de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, que se reproducían, recuerdan lo que era metabolismo, eso en la clase anterior hemos visto, metabolismo, anabolismo, términos que ustedes ya deben de manejar. Cómo se nutren las plantas, por ejemplo, eran seres autótrofos, ¿no? Esos conceptos básicos ustedes ya lo deben manejar. ¿Ya? Así como en matemáticas ustedes dominan qué cosas, ya saben que es una suma, que es una resta, igual en estos cursos, en caso que esto es biología, hay conceptos que ustedes deben ya de manejar, que lo hemos visto en la primera clase, ¿ya? Entonces, reinos vivientes. Ahora ya vamos a hablar de los reinos vivientes. Cada, digamos, los científicos han dividido a los seres vivos en reinos, ¿ya? Son reinos de varias formas, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. Antiguamente, Aristóteles, voy a agarrar un poquito para que vean bien. Hay mucho, pero... Ya. Miren, hace mucho tiempo, antes de Cristo, hace significa antes de Cristo, Aristóteles, que es un filósofo, ¿no? Él propuso que solamente existían dos reinos de seres vivientes, el reino animal y el reino vegetal. Ya, mira, ya en 1866, que es el siglo XIX, ¿sí? ¿Qué tarea vamos a hacer? Todavía no. Déjame explicar la clase, por favor, ¿ya? Tarea todavía. La tarea está en la plataforma ya. Permítame explicar en la clase y luego ya otro tipo de preguntas, ¿sí? Ya. O hagan preguntas respecto al tema. Ya. En otro momento ya me pueden hacer otro tipo de preguntas. Ya, entonces, empezamos nuevamente. Entonces, en 1866, este científico, Ernest Haeckel, creó, no es que creó, ¿no? Porque los reinos están creados, sino informó de un tercer reino que llamó reino protista. Estos nombres, animal, vegetal, protista, monera, lo vamos a ver dentro de unos momentos. Luego, otro grupo de biólogos en el año 1900 propuso el cuarto reino, que es el reino monera. Luego, Robert Whittaker propuso un quinto reino, que es el reino fungi. El reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos, ¿no? Ya vamos a ver esto más adelante. Y Carl Lewis, ¿no? El sexto reino, que es Archaeobacteria. Ese es el sexto, ese es el más nuevo que se ha creado, ¿no? Entonces, esta es una historia. Eso que usted ve se llama línea de tiempo, ¿no? Esta es una línea de tiempo de cómo fueron creados los diferentes reinos. Entonces, mira, en principio, solamente se hablaba de dos reinos, reinos animal y reino vegetal. Luego ya, en la actualidad, ya hablamos de 6 reinos. Listo. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ahora sí, ¿alguna pregunta que desean hacerme del tema? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿No? Entonces, reinos de seres vivientes. Ahora vamos a explicar brevemente cuáles son esos reinos. Ahora acá si ustedes van a escribir allá,
van a escribir lo siguiente. Ahora sí quiero que escriba. Ahora sí me van a escribir estos conceptos, ¿ya? Ponen ustedes como subtítulo Reino Monera. Como subtítulo Reino Monera. Reino Monera, como subtítulo. ¿Cómo era? ¿Reino moneda? Monera. Reino. Profesor, una pregunta. Eso lo vamos a hacer en la ficha, porque yo tengo una ficha que mi mamá imprimió, o lo vamos a hacer en el cuaderno. No, hay partes de esa ficha que lo van a hacer en el cuaderno, partes. Por eso, ya les... Ok, pero profesor, lo que te estoy diciendo, lo vamos a escribir en el cuaderno, profesor. Sí, sí. Ok, gracias. Ya, en antes les expliqué en el primer curso por qué es que yo deseaba que ustedes escriban. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan ya clases presenciales van a tener que escribir. Van a tener que escribir, ¿no? El profesor les va... El tema de hoy, por ejemplo, él lo va a copiar en la pizarra, o va a poner un papelógrafo, o de repente va a proyectar una diapositiva, de acuerdo a ustedes cómo trabajen en así presencialmente, y ustedes van a tener que escribir. ¿Ya? Sí, ya te voy a hacer un ejemplo. Entonces ponen ustedes reino como subtítulo. Ustedes ya deben haber puesto los reinos vivientes. Debajo, ahora ponen uno, reino moneda, como un subtítulo. ¿Ya? Sí. Entonces vas a poner, vayan copiando ahorita mientras explico todo esto. Porque está ahí. Todavía no. Moneda, ¿no? Moneda. Bueno, dar un poquito más. Listo. Entonces, miren, reino moneda. Entonces voy a explicar, todavía no copien nada, voy a explicar, voy a escribir un poquito qué es el reino moneda, ¿no? Reino moneda. Entonces ¿qué son el reino? Mira, el reino moneda, en resumen, ¿qué cosa es? Es el reino de las bacterias, ¿ya? Bacterias. Todas las bacterias, ¿no? Y otro grupo que se le llama cianobacterias son las que están conformadas por este reino, ¿ya? Escuchen, ese es el reino monera. Entonces, son seres cuya célula se denomina procariota. Ahora vamos a ver, mira, procariota. Cuando a usted se le dice que la célula, perdón, por borrar. Cuando a usted le dicen que la célula es procariota, significa que no tiene núcleo. No tiene núcleo. Y ustedes saben que el núcleo es la parte principal de una célula. Es como quien dice no tiene cerebro, ¿no? Es como que... Sí, dime. Digo, ¿está editando para que lo escribamos? Estoy explicando todavía el tema. Luego ya van a escribir. Estoy explicando todavía. Estoy explicando. ¿No? Porque hay conceptos que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Esos conceptos de repente ustedes los pueden escribir aparte, ¿no? Repito, son seres cuyas células se denomina procariota. ¿Por qué es procariota? Se le dice porque no tiene núcleo, ¿no? Ahora dice, es considerado el reino más primitivo. Más primitivo. Quiere decir que no ha evolucionado. A eso se refiere. No ha evolucionado. ¿Ya? No ha evolucionado.
son unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Dominic, ¿estás trabajando? ¿Estás jugando? Dominic. Dominic. ¿Estás atendiendo, Dominic? Dominic. Atiende la clase. Ya. Entonces, cuando son unicelulares, ¿qué significa? A ver, ¿alguien que ustedes me conteste? Una célula. Una célula, ¿ya? Ahora, este reino está integrado por bacterias y cianobacterias. Entonces, si yo les pregunto qué características tiene el reino Monera, son las siguientes, ¿no? Seres que tienen células, por ejemplo, procariotas. Otra característica es el reino más primitivo, es decir, no ha evolucionado, no ha cambiado. O sea, millones de años sigue igualito, no ha evolucionado. ¿Qué más? Tienen una célula, por eso son unicelulares. ¿Y quiénes pertenecen a este reino? Todas las bacterias y cianobacterias. ¿Hasta ahí han entendido todos los conceptos que les he dicho? ¿Sí? ¿Han entendido? ¿No hay problema? A ver. Sí, entendido, profesor. Pregunten si no han entendido algo. De repente alguna palabrita. ¿Alguien sabe qué significa procariota? ¿Saben qué significa procariota? Procariota. ¿Qué significaba? Profesor, eso le quería preguntar qué era procariota. Ya, mira, las células, toda célula que es tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene membrana celular. ¿Ya? Esas son las tres partes principales que tienen una célula. El núcleo viene a ser la parte principal de la célula. Es como en nosotros el cerebro. El núcleo es el que dirige todas las funciones de la célula. Entonces, una célula es procariota cuando no tiene núcleo. ¿Ya? ¿Entiendes? O sea, toda célula tiene núcleo, tiene citoplasma y tiene membrana celular. Tres partes principales. ¿Tiene más partes? Ya, dime. Si no tiene núcleo, entonces no puede vivir como un corazón que si no tiene más vive. Por eso se dice que es un reino bien primitivo. O sea, presenta un núcleo, pero no un núcleo, digamos, normal, ¿no? Algo así, ¿no? Presenta un núcleo normal. A eso me refiero yo, ¿no? Pero por eso se dice procariota. En cambio, lo contrario a eso es eucariota, ¿no? Ya, entonces ustedes me vayan escribiendo esta partecita que está en estos cuatro conceptos. Si ustedes lo pueden resumir, lo pueden hacer también. Por ejemplo, en vez de poner, son seres cuyas células se denominan procariotas, ustedes pueden poner, son seres que tienen célula procariota. Sino que acá ya les está explicando qué cosa es procariota, ¿no? Otra característica es el reino más primitivo. Acá sí no pueden resumir, no, son unicelulares. Este reino está integrado por bacterias y cianobacterias. Entonces, vayan copiando estos conceptos. Rápido, por favor, todos. Quiero verlos escribir. A ver, Lian, Fabricio, Cielo. Copien esos conceptos en su cuaderno y dejan un espacio para que me hagan un gráfico. Ojo. Copien estos conceptos y van a dejar un espacio para dibujar un representante del reino moneda en su cuaderno. ¿Sí? Denomina. Ojalá un poco.
Tampoco. ¿Eh? Profesor, Sí, dime. ¿qué vamos a copiar? Esta parte que dice reino moneda, todo esto. Y le dije que pongan subtítulo y me escriben estos conceptos que está acá. Sí, todos, esos 4. Sí. Ajá, esos 4 que tienen acá, esos 4 tienen que copiar. ¿Sí? No, todavía no. Y dejan un espacio para, mire, el que de repente le ha sacado copia a esto, lo puede copiar de su hojita nomás, ¿no? Como quiera. El que ya le imprimió de repente esto, lo puede copiar de acá. Copie estos 4 conceptos, ¿no? Reino moneda son... Profesor, entonces lo copié de esta hojita o de su pantallita. Es lo mismo, o sea, tú puedes copiarlo copiar esos conceptos. Entonces no tiene nada de diferencia de hacerlo, de tener una copia. No, pues tienes que escribir en tu cuaderno, escrito. Quiero que lo escribas. Ya, tienes que escribirlo. No, se lo preguntaba, como usted dijo algo que si tenemos nuestra hojita y eso y lo demás no escuché, porque no sé si fue un audio o fue un ruido de la calle, pero no lo entendí bien. Ya, entonces, no, tienes que copiar nomás. En su cuaderno tienes que escribir estos 4 conceptos. Rapidito, antes que se corte. Ya. Tenemos tiempo, mira, en dos, ustedes deben, solamente nosotros hacemos un tema por semana, o sea que sobrado, ustedes en 2 horas pueden trabajar. ¿Sí? Sobrado, ustedes pueden trabajar, escribir, hay tiempo suficiente. Profesor, Pero tienen que escribir rápido. profesor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Digo, si abajo de esa cosa vamos a poner cómo, si vamos a dibujar ese pececito. No, solamente, mira, copien estos conceptos y dejan un espacio para que dibujen un integrante de este reino. Ya, ahorita no lo van a dibujar porque no vamos a demorar. Dejan un espacio para que ustedes dibujen o peguen una lámina del reino moneda, o sea, un representante, ¿no? Puede ser. O también el niño puede también pegarlo ahí, ¿no? Depende de ustedes. Yo tengo un cuaderno ordenado, o sea, no quiero algo desordenado. Pero tienen que escribir rápido, hoy ya se va a cortar el Zoom, rapidito. ¿Ya? Profesor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dios, que yo, profesor, lo estoy haciendo, ¿cómo se llama? Una hojita y después voy a pasar a mi cuaderno. Ay, ¿por qué? Una hojita, cuaderno tiene que ser. Y ustedes deben tener su cuaderno, ya pasó más de una semana. Ustedes deben trabajar cuaderno ya. Las hojitas después se les pierde. Profesor, soy Emilian Candigo, si esta es la primera clase del cuaderno o no. Sí, esta es la segunda ya. Pero es la primera que estamos escribiendo. En la primera no hemos escrito, para ver si vamos a escribir. Porque cuando yo dicto, ustedes miran, pero no copian nada. Ahora sí quiero que copien. Quiero que copien, quiero que trabajen ustedes también. Como repito, la idea es que ustedes ya trabajen, escriban ya. No solamente sean oyentes, sino escriban. Por eso yo voy a revisar cuaderno. Usted pero ¿cómo va a revisar? No, hacemos una sesión Zoom y ustedes me muestran su cuaderno. Muéstrame tu cuaderno, ya. La clase Reino Vivientes, muéstrame, ya. Hasta. A ver, el reino moneda, tu dibujo. Entonces esto voy a grabarme. Entonces, mira, el reino protista, repito,
Reino protista son seres cuyas células se denomina eucariota. ¿Por qué? Porque sí presentan núcleo. Este reino está integrado por las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, y presentan una nutrición autótrofa. Otro grupo que pertenece al reino protista son los protozoarios, que son seres vivos que son unicelulares y presentan nutrición heterótrofa. El tercer grupo de seres vivientes es el reino fungi, que son seres eucariotas, son unicelulares y pluricelulares. Este reino está integrado ¿por quién? Por los hongos. ¿Y cómo se nutren los hongos? Tienen una nutrición heterótrofa y son organismos descomponedores. Ejemplos tenemos el champiñón y otros. Por ejemplo, la levadura también es un tipo de hongo, ¿no? Es así. Entonces vamos a pasar ahora a otro grupo. Pueden hacer, los que todavía no han terminado de copiar, hagan una captura y pasamos a otros dos. Ya. Entonces vamos a ver los otros tres reinos. Esto ya ustedes lo van a copiar porque ya el tiempo nos va a ganar. Ustedes van a copiarlo ya de su separata. Solamente estos, no me copien toda la separata. Solamente estos tres. Los que están virtualmente pueden hacer una fotocaptura. Sí. Entonces, sí, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces, mira, solamente les voy a explicar brevemente estos conceptos, pero ustedes ya me copian, ya saben cómo van a trabajar en su cuaderno. Ponen reino plantae, me escriben esto, dejan un espacio y me hacen un dibujo. Reino animal, copian estos conceptos, dejan un espacio, hacen un dibujo, igual de los arqueobacterias, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a explicar? Reino plantae son el reino de las plantas. ¿Qué son? Son eucariotas. Ya saben que eucariotas son los que presentan núcleo. Son pluricelulares, ya saben que tienen varias células. Tienen nutrición autótrofa, es decir, producen su propia alimentación. Y lo hacen a través del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Mediante la fotosíntesis es que ellos pueden o producen sus propios alimentos. Ahora, las plantas son junto con las algas, son base de la cadena alimenticia. Gracias a la fotosíntesis, lo que les mencioné antes, es que las plantas liberan oxígeno a la atmósfera. Por eso se dice que las plantas son los pulmones de la Tierra, ¿no? Y disminuyen el efecto invernadero. El efecto invernadero se denomina digamos, como, por ejemplo, que el calor no libere el calor, ¿ya? Los rayos solares hacen que se produzca calor, ¿no? Entonces esos rayos solares disminuyen ese efecto invernadero. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces son las principales características del reino plantae. Ahora el reino animal, ¿no? Son eucariotas, son pluricelulares, presentan nutrición heterótrofa, y ese reino más evolucionado, ¿no? Ese reino a los cuales nosotros pertenecemos. Y está integrado por animales invertebrados y animales vertebrados. Estos dos son los reinos más grandes, los que más se conocen, mejor dicho, son los que más han evolucionado, ¿ya? Por eso que nosotros se conoce estos, por ejemplo, los otros reinos todavía se está conociendo últimamente más especies de esos reinos. Ahora el último que ha sido creado son o no creados, sino que son descubiertos por científicos,
o biólogos son las arqueobacterias, que son procariotas, ya, mira, ya son unicelulares, viven en tierra, océanos, humedales, volcanes, en el intestino de los animales, son muy útiles en la elaboración del biogás y en la fabricación de antibióticos, ¿ya? Este reino es el más reciente descubierto. Todavía está en investigación, todavía se conoce poco de este reino. Mayormente es hasta el reino animal, reino plantae, pero este grupo es el último, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar de los reinos vivientes? Pues eso es todo, ¿no? Después, esto lo que ustedes ven después acá ya son conceptos. Por ejemplo, esto creo que está en las tareas, ¿ya? De acá también sale para su tarea. Otra cosa, en material de clase hay este diagrama, lo tienen que hacer, sí o sí. Esto también lo tienen que añadir ustedes en su tarea. En su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno tienen que añadir este diagrama, obligatorio. Está también en material de clase, ahí yo lo he pegado como imagen, ahí lo pueden ver ustedes. Eso ustedes, así lo tienen que imprimir, ¿no? Para que esté bonito. Lo pegan. Ya, eso lo puedes pegar. Este tienes que hacerlo en tu cuaderno, ¿ya? Listo, ¿ves? Y esto ya no. Listo, entonces miren, esta parte de acá generalmente yo saco preguntas para la práctica semanal. Lo que está acá abajo, esto, hagan ustedes, pero no es obligatorio, no, porque de acá mayormente son las preguntas que yo realizo para la práctica semanales, que son 5 preguntas, ¿ya? Entonces ahí deben saber ustedes. Entonces, entonces nosotros, revisen el material de clase, van a encontrar esto, ¿ya? Entonces hasta acá nuestra clase de biología. Repito, estos 5 conceptos tienen que estar escritos en su cuaderno. Reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae, reino animal y arqueobacterias. Cada este tema debe estar ilustrado con un dibujo o pegar una figura, como guste. Y también tiene que estar este diagrama resuelto. ¿Ves? Todo eso tiene que ir en su cuaderno. Muy aparte de la tarea que ustedes me tienen que enviar por la plataforma. ¿Ya? ¿Quedamos así entonces? Ya, entonces son 9, ya nos pasamos 5 minutos. Ya, 9:40 entramos a razonamiento matemático. ¿Ya? Profesor. Sí. Profesor, una pregunta. Profesor, este mismo Lo que link. está abajo de eso, ¿tenemos que hacerlo en el cuaderno? Hacer ese mismo link. Abajo de eso. No puedo atender a varios. Uno solo, vale, por favor. A ver. Profesor, Ya, Luciana, a ver, dime. usted dice que vamos a volver a entrar a este mismo link o a otro. El mismo link entra, ¿ya? Ya. Okay. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Una pregunta más? ¿Quién desea hacer? Milenka, nada es más. ¿Renzo? No, ¿Alguien? no se salió. ¿Renzo? ¿Sí? No sé. No te escucho bien, Renzo. ¿Te escucho bien? No te escucho, Renzo. Ya. Entonces ya, entramos, ya nos pasamos en 9:40 entramos, ¿ya? Para razonamiento. Vayan sacando su cuaderno de razonamiento matemático, ¿ya? Entramos a esta hora, ¿ya? Profesor. Listo.